En varias ocasiones ustedes me han escuchado decir que uno nunca sabe cuándo es el último programa y que en cada una de las ocasiones yo lo aprovechaba para dar las gracias, las gracias, las gracias, las gracias infinitas a todo lo que se acomodó para que yo llegara aquí a coincidir hace 2 años. Bueno, pues hoy llegó ese momento. Hoy es el último programa que yo realizo para Canal Vibra TV. Es el último programa en el que coincidir nos une. Espero que el universo nos haga llegar a ti y a mí a otros espacios. Y me da mucho gusto poderme despedir de ustedes. Es un privilegio, en verdad, para mí. En mi vida personal significa mucho poder decir gracias, gracias, gracias de frente. Y ser acompañada por ti, Miguel Aramburu. ¿Qué te parece? Tere, muchas gracias. ¿Qué te parece? Fue un ciclo de casi 2 años en los que estuvimos juntos. Y me toca hacer el último programa contigo. Casualmente. En un tema como son los 9 tipos de personalidad y tener la oportunidad de decirte a ti, primero como amigo, después como cliente. Gracias, que depositó su confianza en este espacio y en mí. Claro. Gracias, porque gracias a tu presencia, bueno, pues esto se pudo mantener hasta ahora. Y gracias por darme un espacio en tu espacio para yo poder despedirme, Miguel. Al revés, yo quiero, ahora que estás tocando ese tema, pues aprovechar para agradecerte, primero como amigo también, porque el apoyo que nos has dado va más allá de la cámara. Sí. Es un apoyo humano, consciente, entregado. Y también como expositor, ¿sabes? Como director de UNICER, porque gracias al espacio que nos concediste en tu programa, gracias a la entrega que tuviste en cada programa, pues hemos llegado a muchas personas y esas personas han llegado también a beneficiarse de lo que UNICER es. Y yo creo que ni tú ni yo podemos dimensionar en este momento, por más que queramos, todos los cambios, toda la esperanza, toda la utilidad y toda la posibilidad evolutiva que les hemos podido brindar. Humildemente lo digo, sí. Todas las herramientas sí. Que hemos podido acercar a la gente gracias a ti, a tu programa y sobre todo a la actitud que te caracteriza y que yo siempre digo que tú eres la reina del compartir. Y eso para mí es sensacional, así que nosotros, yo a nombre de toda la gente también, a nombre de todos nuestros alumnos, a nombre de toda la gente que ha llegado a la escuela a través de ti, a nombre de mi equipo de trabajo, pues muchas gracias también, Tere, por todo este tiempo y espero también que podamos coincidir en algún otro momento de múltiples formas. Hecho está, hecho está. Y gracias a Betty que nos unió y lo decía en varias ocasiones, Miguel, que nunca sabíamos cuándo era el último suspiro en la vida. Así pasa. Pero que si yo supiera, que si la forma en la que a mí me gustaría que me agarrara el último suspiro es haciendo esto. Sí, claro. Es haciendo esto. Entonces soy privilegiada y bendecida y vayamos al tema que nos ocupa. Vayamos al tema, ¿cómo no? Los Tere. 9 tipos de personalidad, Miguel, que ha causado muy buena impresión, mucha curiosidad en claro, amigas y amigas de coincidir, que quieren saber cuáles son los beneficios de poder descubrir esta personalidad. Ya has pues avanzado en la descripción de algunos de los 9 tipos, ahora veremos los 3 últimos restantes y veo la frase que escribiste al final. Descubrir la personalidad es descubrir la felicidad, sí, literal. Literal. Ve la carita que pusiste. Literal. No solo si la descubrimos, ¿no? Sino si la trascendemos, definitivamente. Si la trascendemos, sí. Quiere decir que no basta con identificarla, sino trabajar en ella. Sino trabajarla, definitivamente, trabajarla. Entonces, en el curso que nos vas a dar el próximo 28 y 29 de septiembre, que es este curso intensivo de los 9 tipos de personalidad, Miguel, ¿vamos a llevarnos un plan de acción? Sí, así es. Te platico un poquito el ciclo del curso. Vamos a empezar por una introducción al mundo del autoconocimiento, que es muy importante. Vamos también a pasar de ahí al autodiagnóstico, es decir, ¿cómo vamos a hacer para que las personas encuentren su tipo de personalidad? Bueno, la mecánica es sencilla. Vamos a dar una exposición de cada tipo. Vamos a exponerlos. Son alrededor de 50 rasgos desglosados que parten de 10 principales. Vamos a dar el retrato en la vida cotidiana de cada uno de esos tipos. Y entonces, más o menos eso nos llevará casi 1 hora y al final de cada descripción las personas podrán asignar una determinada calificación. ¿Soy este tipo? ¿No lo soy? ¿O probablemente lo sea? Y así avanzaremos por todo el eneagrama. Una vez que hayamos culminado los 9 tipos, la persona obviamente descubrirá cuál es su tipo porque fue aquel con el que más se identificó, con el que más tuvo resonancia.
Ese es el método de autodiagnóstico, que es cualitativo básicamente. Y de ahí pasamos al tercer paso, que, bueno, pues es el más importante, porque identificar la personalidad es apenas el principio. En el tercer paso lo que vamos a ver es cómo trascender la personalidad. Eso le llamamos trabajo de integración. Trascender. ¿Qué tiene que hacer el 1, qué tiene que hacer el 2, qué tiene que hacer el 3 para sanar todos estos aspectos de sombra de la personalidad, para poder integrarse y dejar de tener este bloqueo hacia el disfrute de la vida, que es lo que nos perturba en el tema de la personalidad? ¿Cómo no? Me gustaría entonces, si está bien contigo, Miguel, que Sí. pasáramos a ver los otros Claro. tipos, mientras yo puedo irles dando lo que son los datos de esta conferencia introductoria el próximo domingo 8 de septiembre. Es importante decirles que la cuota de recuperación que se invierta en esta conferencia introductoria, que es una cuota simbólica, será reconocida como parte del pago que se haga en el curso intensivo del 28-29 de septiembre. Hay dos horarios, sabes que esa es la dinámica que le ha funcionado mucho a Miguel Arámburo para ofrecértela a ti. Dos horarios, en la mañana de 10 de la mañana a 12:30 de la tarde, o bien el horario de la tarde de ese domingo. Son de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. Necesitas llamar, como te comento, para que te den un número de identificación, de afiliación, de reservación, para que tú la presentes el día de la conferencia, porque en esta ocasión, al haberse cambiado al auditorio 3 de la unidad de congresos del siglo XXI, el cupo para cada uno de los horarios es de tan solo 270 personas. Entonces, entre más pronto te inscribas, entre más pronto te registres, pues más seguro tendrás tu lugar. Los teléfonos están apareciendo en pantalla constantemente, pero te los doy de nueva cuenta. Es el 5343-1901, 5343-1901 o bien 5344-6106, 5344-6106, y la página es www.unicer.mx. Listo. Listo, Tere. Vamos al número 4 que teníamos pendiente. El 4 confunde el ser verdadero con el ser especial. De ahí se va a ver sumergido en el tema de la melancolía, que lo va a llevar a la sombra de la envidia a lo largo de su vida. Ahora vamos a platicar cómo es posible que esto suceda. Lo que ocurre, pueden ocurrir muchas cosas en la infancia, pero por ejemplo, lo que suele ocurrir en los tipos 4, lo que origina este tipo de personalidad, es un niño que percibe que sus padres no se le dan por completo. Es decir, la mamá que es la mamá, pero que a lo mejor está trabajando la mayor parte del tiempo, que no le da su tiempo o que lo deja encargado con otra persona, puede ser. O una mamá que cumple con su función de sustento, pero que no cumple con la función afectiva. Okay. O viceversa. Es decir, yo percibo que no me das todo lo que yo necesito, o al menos todo en términos básicos, sino que hay una entrega parcial de los padres. O por ejemplo, el papá que no vive en casa, que solo va los fines de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando los padres se entregan parcialmente, eso es solo un ejemplo, el 4 empieza a percibir no solo esto, sino trata de encontrar una explicación. ¿Por qué yo veo que mis compañeros en la escuela, sus papás sí están con ellos, su papá sí va por ellos todos los días y mi papá no? ¿Por qué yo veo que su mamá sí los abraza y la mía no? Entonces, lógicamente el 4 va a gestar la idea o va a tratar de encontrar una razón, y la razón que encuentra es: yo creo que yo estoy defectuoso. Yo creo que algo yo no tengo bien. Qué interesante. No valgo, no merezco. Es decir, empieza a creer que hay algo mal en sí mismo. Esto es una falta de valor. Empieza a afectar su autoestima. Y esta falta de valía lo empieza a llevar a la fijación, que es la melancolía. Es una persona que es como si su inconsciente dijera: no soy lo suficientemente bueno para tener todo en la vida. Entonces mi vida es triste. Entonces, ¿cómo compensas eso? ¿Cómo compensas ese vacío? Pues trata de compensarlo siendo especial, es decir, teniendo algo único que los demás no tienen para cubrir ese vacío. Y a partir de ahí va a proyectar ese ser especial en los demás. Por ejemplo, el 4 idealiza lo que el otro es, lo que el otro tiene, lo que el otro sabe. Entonces, el 4 es la persona que
siempre dice, es que todos tienen todo menos yo. A mí de niño no me quisieron, a mí cuando crecí la vida no me dio oportunidades, a mí nunca se me han dado las cosas. Yo siempre he sido el que tiene las mayores desventajas. A ver, ¿por qué mi hermano sí tiene su casa propia? ¿Y por qué mi primo sí se casó y es feliz y yo no? Es decir, para el 4, en su mundo fantástico, cree que todos son felices menos él. Y le da el síndrome del patito feo. De ahí la envidia. La envidia es este sentimiento de carencia de que yo no tengo lo que el otro tiene. Y entonces va mirando a todo su alrededor como un escáner que detecta todo lo que los demás tienen y él no. De ahí se puede entender este estado melancólico que lo va a llevar también a una victimización constante. El 4 es aquel que tiene una idea melancólica, triste y desventajosa de su vida, este pobre de mí, que lo manifiesta como victimización abierta o con una actitud rebelde, con una actitud de descontento tácito, o también la melancolía sale en forma de quejas, muchas quejas. Me gustaría que nos detuviéramos en ese punto, Miguel, para al regreso claro. seguir hablando, porque pareciera ser que este tipo 4 se puede confundir con una depresión. Exacto. ¿No? Y donde entonces empieza lo físico y donde entonces también está la posibilidad de que esas enfermedades estén siendo causadas por mi personalidad, porque de eso no hemos hablado. Es una depresión de toda la vida, le digo yo al 4. Hablamos de eso, fíjate, una depresión de Tienden toda la a la vida. depresión Hablar constantemente. porque, bueno, retomamos el tema. La personalidad, nos decía Miguel, es una de las principales causas, si no es que la más visible, de sufrimiento en nuestras vidas. De ahí la importancia de conocer cuál es mi tipo de personalidad de estas 9. Regresamos a coincidir. Seguimos conversando con Miguel Arámboro, director y fundador de UNICER. El próximo 28 y 29 de septiembre se lleva a cabo este curso intensivo de enneagrama, los 9 tipos de personalidad. Y bueno, ahorita estamos tocando uno muy, muy fuerte, que es el tipo 4. Aquellos, decías, que son los depresivos, los que están deprimidos constantemente. Sí, tienden a la depresión constante, va a depender la franja. El punto es que hay una melancolía, que puede o no terminar en depresión, pero hay una melancolía. Y esa melancolía, decíamos, que se expresa en forma de victimización, también de quejas constantes, una inconformidad con la vida tremenda. No estoy conforme con nada. Y también en un vivir en el pasado. El 4 es el que nunca perdona nada. Es el gran contador, lleva las cuentas de todo lo que ocurrió, de todo lo que me deben. Es el que va a recriminarle a sus papás a los 50 años de él y su papá teniendo 80, es que tú nunca me dijiste te quiero, o tú nunca hiciste esto, y que dices, wow, ¿cómo puede arrastrarlo durante tanto tiempo? ¿Y cómo puede seguirle afectando como si fuera ayer? Claro, porque el 4 es el especialista en vivir en las heridas del pasado. Y bueno, imagínate cuánto sufrimiento es este, porque además se encierra a vivir en su mundo. Es una persona introvertida que no gusta de conectar con los demás y que juega a sufro, pero soy especial. Este tipo 4 nos permite abrir el tema de la personalidad y la salud, ¿no, Miguel? Nos has dicho, vuelvo a decirlo, que la personalidad es una de las principales causas de sufrimiento, y no nada más emocional, no nada más en las fricciones, en las relaciones con los demás, sino también que se manifiesta en la salud. En la salud. Ahí está clarito, la depresión. Imagínate una persona en un estado melancólico la mayor parte de su vida. ¿Crees que se va a enfermar? Por supuesto. Cada uno de los 9 tipos de personalidad está conectado con cierto grupo de enfermedades. Es decir, casi como cada tipo de personalidad tiene su aparato, su sistema orgánico que se va a enfermar más fácilmente, como en el 8 es el sistema digestivo, por ejemplo, o en el 6 el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, están conectados con la enfermedad. Pero bueno, pues lo primero que hay que hacer es dimensionar el dolor de un 4, el dolor de no estar conforme, el dolor de ir sufriendo por la vida. Pero ¿qué ocurre cuando tras tomar el curso y empezar las herramientas de transformación van al centro? Se empiezan a liberar de las necesidades de ser especiales. Se empiezan a recuperar la alegría gradualmente, abandonan esta nostalgia, esta inercia por estar inconformes, comienzan un proceso de revaloración de la vida, comienzan a darse cuenta que la envidia que sienten
es el resultado de una proyección fantástica que juzgada por las apariencias, y empiezan a darse cuenta que en realidad todo el mundo tiene sus problemas. Se vuelven un portento poco a poco de esta A, que significa la autenticidad, que es la luz principal de esta personalidad. Son personas que se liberan, pero que además conservan este aire de autenticidad. Suelen ser grandes artistas, por cierto, una visión artística, emocional, profunda de la vida, los de visión más enraizada. Bueno, esto es el tipo 4. Vamos ahora al tipo 5, si te parece bien, Tere. Por favor. Tipo 5 confunde el ser verdadero con el ser autónomo. Esto lo lleva a un aislamiento, que es la fijación, y a la sombra de la avaricia, pero vamos a entender esto. ¿Cómo que ser autónomo? En la mayoría de los casos del desarrollo de la personalidad del tipo 5, vemos a unos papás que están en cualquiera de dos extremos. Un abandono total del niño, que entonces lo obliga a encerrarse en un mundo de fantasía, un ambiente, por ejemplo, muy agresivo, en donde él escapa a un mundo de fantasía con las historietas, con los cómics, con la televisión, porque no quiere conectarse con eso, o también a padres sobreprotectores y entrometidos. De que vas a hacer la tarea, a ver, hazla conmigo, a ver, yo te hago el dibujo, no, así está mal, no, a ver, no te pongas esos zapatos, no, siéntate así. Entonces no lo dejo hacer nada y entonces fastidia tanto que su anhelo es ser autónomo, ser independiente, ser libre. ¿Cuándo me largo de aquí? Y genera el aislamiento para protegerse de ese... El aislamiento es un mecanismo de defensa, es su fijación. Mecanismo de defensa. Es el mecanismo de defensa, me quiero desconectar del mundo. Entonces, característicamente introvertidos, cero sociales, no gustan de estar con la gente, pero ¿por qué se aísla? También, ¿para qué usa este aislamiento? Para poder ser más autónomo, es decir, son personas de no acción, no gusta de participar en la vida, sí, claro, prefiere observar desde lejos, pero observar también para ser experto en algo. Es como si el 5, el inconsciente del 5 dijera, si logro ser experto en algo, el gurú de algo, entonces yo voy a poder ir al mundo y obtener sustento rápidamente y retirarme a mi cabaña. Y no tengo que estar ahí con la gente, dice el 5. Entonces son grandes científicos, grandes intelectuales, y que hacen eso precisamente, publican 1 o 2 libros, hacen un descubrimiento, ganan un premio y consiguen sustento. O sea, Miguel, así como la personalidad desde la sombra genera un tipo de enfermedad, como lo vimos en el 4, también la personalidad determina, se refleja, influye en la elección de la profesión o del oficio. Por supuesto, por supuesto. Acuérdate que cada una de estas palabras, letras en rojo, que son las luces, está conectadas a la misión. Te lo pregunto porque hay una de las grandes fuentes de sufrimiento de algunas personas es dedicarse a lo que no quieren. Exacto. ¿Y tiene que ver con esto quizás? Exacto. O a lo mejor sí están haciendo lo que quieren, pero desde la luz, desde la sombra, entonces no lo disfrutan. Exacto. ¿Sí? El 5 es lo que jamás haría. Sí, exacto. El 5 dice, yo me aíslo, yo me las ingenio. Y de ahí viene la avaricia, vamos a entenderlo. ¿En qué sentido son avaros? En el sentido en que no entregan su tiempo, ni su energía, ni su dinero, son faltos de compromiso hacia los demás y una retención, una compulsión por retener. ¿Por qué quiero retener? ¿Por qué quiero que me rindan mis recursos hasta el último centavo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque quiero seguir siendo autónomo y si se me acaban los recursos, ¿a dónde crees que tengo que ir a conseguir más? Al mundo, con la gente. No quiero eso. Entonces la avaricia tiene un sentido. Qué interesante. Viene de su necesidad de mantenerse aislado y de llenarse de víveres que le pudieran alcanzar toda la vida. Y que no tenga que tener contacto con los humanos. Con tal de no tener contacto con los humanos. Y avaro porque no entrega ni su tiempo ni su energía a los seres humanos. Puede ver un ser humano en crisis y decir, está bien, es tu momento, pero yo me voy. Wow, qué fuerte. Es decir, hay un bloqueo acerca de las conexiones sociales. Imagínate cuánto dolor en esto. Muchísimo. Muchísimo, y por ¿no? mucho tiempo acumulado. En cualquiera de esos 9 tipos de personalidad hay mucho dolor durante mucho tiempo sostenido hasta que se hizo una forma, un hábito, una forma de ser. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando tras tomar el curso, descubrir su tipo, comienza a trabajar y a irse al centro? Lógicamente comienza a darse cuenta que ese mecanismo de defensa del aislamiento le está haciendo daño. Que si él creía que era una estrategia idónea para ser autónomo, en realidad lo está privando de muchos disfrutes de la vida. Una pregunta, alguien que está aislado, metido y no me sacan y hace todo por ser autónomo, ¿qué tipo de experiencia necesita sucederle o de iluminación para atreverse a salir al mundo? Bueno, lo que hemos dicho, claro, lo que hemos dicho, ¿no? Las grandes crisis.
Pero no solo eso, también cuando por alguna razón, vamos a poner un ejemplo, un accidente. Entonces, no sé, a lo mejor se fractura o queda en una silla de ruedas y es temporal, son 6 meses. Sí, pero necesitas de alguien, ¿no? Anda. Y si los víveres o los recursos no alcanzaron para tener enfermera privada, entonces vas a necesitar que la familia o los amigos, alguien te cuide. Uf. Entonces, este espacio que de repente defendí con tanto empeño se ve abierto, se ve vulnerable. Le aterra tener que pedir ayuda y ser dependiente. Entonces, de repente una circunstancia que lo vuelve dependiente, o los abre o los termina o los mete en crisis. Pero al final la crisis también es una forma de darse cuenta. Cuando ellos empiezan a trabajar, se empiezan a liberar, a trabajar consigo mismos, se empiezan a liberar de este aislamiento, comienzan a conectar con la gente, comienzan a encontrar que en el compartir hay mucha riqueza, se da cuenta que su sueño de ser el eterno ermitaño en realidad nunca fue lo que él esperaba y que lo que jamás imaginó, que era el estar conectado con la gente y al mismo tiempo con su espacio en equilibrio, se convierte en una mayor riqueza. Descubre el mundo, descubre las personas y lógicamente comienza un proceso de entrega en el que empieza a soltar, en el que empieza a desapegarse de sus recursos y va a encontrar la luz de esta C, que en este caso significa conocimiento. El 5 que ha observado, que se ha mantenido de lejos, es el que más conocimiento y claridad existencial tiene. Y cuando se sana, la comparte con el mundo. Esa claridad. Va, escribe libros, da charlas, lo que sea, y comparte todo lo que ha aprendido en ese tiempo de ermitaño, claro, que suele ser algo muy interesante. Y en ese compartir conecta. En ese compartir conecta, exactamente. Y ahí empieza a sanar. Y ahí empieza a sanar, por supuesto. Hay que entender también que esto lleva un tiempo, es decir, no vamos al curso y en 2 días sanamos la personalidad. Eso me interesa mucho que lo desmenuces después de la pausa, si está bien contigo. Sí, claro. Porque son heridas que necesitan ser sanadas y ha sido muy reiterativo, Miguel, no con solo verla, ay, mi herida es esta y se acabó. No, hay que tener un plan de acción para poderlo trabajar en espacios complementarios a lo que es esta formación en UNICER. Vamos a la pausa, regresamos a coincidir. Estoy segura que para ti ha quedado claro que conocer tu personalidad es un proceso de sanación, ir a conocer aquellas situaciones inconscientes, eventos, emociones que me llevaron a crear una personalidad que por momentos me funciona, por momentos no, o últimamente no me funciona porque donde me paro la riego. Creo que es muy interesante este enfoque como algo sanador. Y en eso nos quedamos contigo, Miguel Arámburo, director y fundador de UNICER, que no se trata de ir al curso nada más, ver con todas las herramientas que tú nos vas a dar para detectar el tipo de personalidad y ya, ¿no? Sí, no. Sino que hay que entrarle. ¿Habrá quien la tenga más difícil que otros o todos estamos por igual? Exacto. No, ¿sí? Vamos a hablar de eso ahora mismo, si te parece bien. Okay. Hay personas que dicen, oye, pues yo me identifiqué, a ver, con este 8 porque sí, siempre me ha interesado el poder, soy dominante, controlador y los excesos, pero no tanto así como tú lo describes, o sea, no tan agudizado, sino un poquito más light. Bueno, es que déjenme explicarles que los 9 tipos de personalidad vienen en 3 versiones. Bueno, cada persona es una versión, ¿no? Pero me refiero a 3 versiones generales. Les llamamos franja sana, franja promedio y franja insana. Las franjas, ¿qué son? ¿O qué son estas versiones? Es básicamente la expresión de luces y sombras de cada personalidad. Por ejemplo, en la franja sana, pues es cuando ya llegamos al centro, ya quitamos todas las sombras y solo tenemos las luces principales. Obviamente, para llegar a la franja sana, necesitamos un camino de transformación interior, necesitamos este trabajo. No se puede llegar azarosamente, se requiere trabajo interno. Y entonces cuando la persona ya está en el centro, pues ya ni siquiera le ves el tipo de personalidad por ningún lado. Pues no. Ya no es tan sencillo, a lo mejor por la luz, pero ya no es tan evidente. Ahora, ¿qué pasa con la franja promedio? En la franja promedio estamos expresando la misma cantidad de sombras que de luces. Okay. Y es donde se encuentran por lo menos la mitad de las personas. Entonces, de repente, un 7 expresa la luz de
de fomentar el disfrute, la convivencia al interior de su familia, pero de repente le da la gula, ¿no? En la noche se excedió con los alimentos, pero al otro día se vuelve a su alegría y de repente le dan una mala noticia que deprime a toda la familia, pero él los consuela con esa alegría, los maneja esa tristeza, los eleva, pero al poco tiempo resulta que se siente vacío, cuando lo dejan solo no se ve qué hacer consigo mismo. ¿Me explico? Vamos, sombra, luz, sombra, luz, sombra, Sí. luz, defecto, cualidad, defecto, cualidad, defecto, cualidad. O sea, dicho de otra manera, sufro, no sufro, sufro, no sufro, sufro, no sufro. Hay una intermitencia la mayor parte del tiempo y esa intermitencia la que no nos permite ese pleno disfrute de la vida que todos queremos tener. Pero ¿qué ocurre? Hay otra franja, la franja más baja. Vamos a graficarlo aquí brevemente. La franja es básicamente el nivel evolutivo de la personalidad. Aquí tenemos la franja sana, tenemos luces, el pleno disfrute de la vida. Ahorita hablamos de la franja promedio que está aquí en medio, donde la persona expresa luz y sombra, lo positivo y lo negativo en una intermitencia. Esta es la famosa tibieza. Ni estoy sano, ni estoy totalmente enfermo. Me enfermo a ratos, me libero a ratos, etc. Y finalmente de la que nos hace falta hablar es de la franja inferior, donde la predominancia es las sombras. Aquí se están expresando la mayor parte del tiempo las sombras. Lo que ocurre con una persona que no conoce su tipo de personalidad y que no ha tomado este curso es que va a oscilar en su vida entre la franja promedio y la insana. Todo el tiempo va a estar fluctuando entre estas dos. A momentos sus circunstancias son amables, se sube para acá. A momentos las circunstancias son difíciles, se baja y expresa la sombra. Ejemplo, si en la vida de un 8, que es este agresivo, este ser dominante, fuerte y poderoso, no hay amenazas en su entorno, todo está estable y todo tranquilo, ¿dónde va a estar? Pues va a estar aquí, en la franja promedio. A ratos se enoja, a ratos está bien, no hay nada que amenace. Pero si se ve amenazado su trabajo, su territorio, su vida, su familia, sus posesiones, lo que sea, entonces, aunque sea solo un sueño de su imaginación, va a bajar acá. ¿Por qué? Porque se va a enojar, va a construir más fortaleza, se va a hacer reactivo, va a amenazar, va a ser agresivo, va a tornar en cualquier comportamiento de defectos, se va a agudizar. Entonces se baja la franja insana. Y aquí hay un sufrimiento mediano y aquí hay un sufrimiento total. Claro. Cuando las circunstancias cambian y ese aparente enemigo o esa situación amenazadora ya se retiraron, vuelve otra vez a la franja promedio y así sucesivamente, sube y baja, sube y baja. Si siente que uno de sus hijos no está haciendo lo que él dice, siente que le está traicionando la confianza, entonces baja, lo regaña, lo coerciona aquí abajo y luego sube. Imagínate toda una vida aquí. Es tremendo, cuando el disfrute de la vida está aquí arriba. Quiero que me digas después de la pausa, Miguel Aramburu, qué pasa en la fisiología, en la salud, en el dinero de una persona, en las relaciones de una persona que está así. No, pues yo nomás de oírte empecé a temblar, quizás pues porque... Ni siquiera es bien y mal. Es más o menos mal, más o menos mal, más o menos mal, más o menos mal. Pero es una oscilación constante. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En la salud, eso. en el dinero, en las relaciones, en mi salud física, mental y emocional, en todo. Platicamos de ello después de la pausa y te doy todos los datos de lo que será esta conferencia introductoria regresando de la misma. ¿Sí les puedo dar ahorita? Ah, perfecto. Entonces, la conferencia introductoria gratuita es el domingo 8 de septiembre. Domingo 8 de septiembre, 2 horarios. El primero es de 10 a 12 y media del día. El segundo horario es de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde. Necesitamos que hables a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Los teléfonos de UNICER son el 5343-1901, 5343-1901 y 5344 6106, 5344-6106. El curso intensivo, 2 días, sábado y domingo, es el 28 y 29 de septiembre. Regresamos. Qué bonita es la entrada de coincidir, ¿verdad? Qué bonita es la cortinilla y la musiquita.
Y bueno, pues como ya me estoy despidiendo de este programa, pues me entró la nostalgia, Miguel. Está Me entró bien, la está nostalgia bien. cuando lo estuve viendo. Estábamos hablando contigo sobre las franjas de la personalidad. Sí, Por un lado es conocer el tipo de personalidad y al otro es en qué nivel de intensidad de sufrimiento estoy. exacto, que es las franjas de la Las personalidad. franjas de la personalidad. ¿Por qué es importante conocer la franja? La franja, pues como un sistema de autodiagnóstico, nadie puede saber a dónde va a menos que sepa dónde está parado. ¿Qué de veras no saben los que están en el sufrimiento total, que están en el sufrimiento Fíjate que total? no todo el mundo es consciente de su ¿Cómo sufrimiento. puede ser eso, Miguel? Sí, Pero, claro, pues, porque si te acostumbras duele. tanto, sí, pero te acostumbras tanto a ese dolor que te parece ya normal o natural. ¿Cómo crees? Sí, me ha tocado ver personas que llegan a mis cursos y que me dicen, oye, estoy aquí, es el primer curso, me saludan y le digo, oh, bienvenido a la posibilidad de disfrute pleno de su vida. No. Bienvenido al mundo donde puede exiliar el sufrimiento. Y se me quedan mirando con una cara y me dicen, pero ¿cómo? ¿A poco es posible vivir sin sufrimiento? Yo nunca he podido, no creo eso, ¿es posible? Oye, Miguel, ¿y a Claro ti? que es posible. A ti como especialista en este tema de tanto tiempo, ¿qué pasa contigo cuando alguien te dice, ¿de veras es posible vivir sin sufrimiento? ¿Qué sucede en tu ser? Pues me recuerda cuando yo también vivía en ese mundo de sufrimiento, cuando todavía no había hecho este trabajo y que lo entiendo, ¿no? Lo viví, lo pasé y puedo entender a las personas que dicen eso. En su momento yo tampoco creía que se podía vivir de otra manera. Pero bueno, si te das la oportunidad, descubres algo. Aquí veíamos que tenemos la franja superior, la franja promedio y la franja inferior. Y que cuando las personas no han descubierto su tipo de personalidad, oscilan en la franja promedio a la inferior, es decir, entre un disfrute parcial, sufrimiento parcial, a un sufrimiento total. Las circunstancias hacen que oscilemos, pero nunca, como tú acabas de decir, ni por asomo llegamos aquí arriba. ¿Cómo llegamos aquí arriba? Con trabajo interno. ¿Qué es lo que va a hacer el curso? El curso va a ser que al descubrir mi tipo de personalidad y la franja en la que estoy, hacerme consciente, ahora voy a oscilar entre la promedio y la superior. Claro, Me voy a empezar a acercar, no me quedo todavía a vivir aquí, luego. Obviamente sigo bajando a la promedio, pero ya no bajo a la inferior. Imagínate qué maravilla. Ya no me voy al sufrimiento total, ya soy más consciente y entonces apenas me duele, me elevo. Apenas me duele, me elevo. El dolor es un aviso para elevarme. No como acá, que el dolor me atarantaba, me dormía más. Sí, sí. Aunque me dolía, me distraía y me iba a sufrir hacia acá abajo. Entonces ahora vamos a llegar aquí, ¿qué va a pasar en el trabajo postcurso? ¿Qué va a pasar conforme la persona vaya haciendo el trabajo que vamos a indicar en el curso? Incluso con el hecho de que tome más cursos, haga las lecturas recomendadas y se vaya enfocando, pues gradualmente conseguirá polarizarse aquí. Hasta que se quede a vivir aquí arriba. ¿Es ahí donde está el regalo? Es ahí donde está el En regalo, el disfrute por supuesto. total, en el proceso Claro. lo identifico, pero ¿es ahí donde lo pongo en acción para mí y para los demás? Exactamente. Cuando tú llegas aquí arriba es cuando estás expresando tu luz fundamental y la vida se convierte en un escenario de disfrute pleno, momento a momento. Déjame hablarte del tipo 6, si quieres, para Por que favor. nos quede más claro sí, esto. Sí, es el que nos falta, ¿verdad? El 6. Nos falta el número 6. Sí. Vamos con él, ¿te parece Ándale, bien? viene de El ahí. 6 confunde el ser verdadero con el estar seguro. ¿Cómo es eso? Sí, el estar seguro generalmente son niños que vieron vulnerada su seguridad básica, elemental, su supervivencia, su sustento, por maltrato, por negligencia de los padres o por alguna cuestión de las circunstancias. Un día tuvieron para comer, por ejemplo, y al otro no. Un día tuvieron casa y al otro día no. Entonces esta situación totalmente compleja hace que se genere en ellos una aprensión sobre ¿tendré lo necesario para sobrevivir, para vivir? No me queda claro, no lo he tenido. Entonces se genera este trauma y cuando crezca va a buscar la protección, va a buscar la orientación. Pero ¿cómo que la orientación y la protección? Sí, de una persona, de una institución. Por ejemplo, a veces una religión puede cubrir el papel protector, pero también puede ser una persona. Hay muchas mujeres tipo 6 que encontraron en su marido a su protector. Dicen, no, sin él no puedo estar, siento que el mundo me come. Bajo su cobijo yo me siento plena. Qué interesante, ¿no? Y buscan la orientación, por supuesto.
¿Qué ocurre? Que la mayor parte del tiempo la sombra de la cobardía los persigue, pero esto hay que entenderlo bien, no es una cobardía como estamos acostumbrados a entenderla, no, cobardía se refiere a la inseguridad interior, entonces la persona está constantemente aprensiva. El 6 es el que se preocupa de todo, tiene 20,000 preocupaciones en el día, voy a salir, ¿lograré encontrar lo que necesito comprar? ¿Lograré regresar? ¿Y si tengo un accidente? No, eso no puede pasar. ¿Y si al regresar llego a tiempo? ¿Y si no llego a tiempo? Toda su vida es el tipo paranoico, le decimos. Bueno. Está lleno de una incertidumbre, de una serie de preocupaciones. A eso se refiere el punto de la cobardía. Entonces, lo que hacen estas personas es que ofrecen lealtad a cambio de la protección. Este tipo, muchos autores le llaman el tipo leal. ¿Por qué? Porque cuando encuentran a una persona o institución que los protege, le ofrecen a cambio su lealtad. Entonces se vuelven los aliados absolutamente incondicionales hasta la muerte de aquello que persiguen. Y eso también origina en algunos casos el fanatismo. Claro. Hacia lo que sea. Hacia Claro. una institución, hacia una corriente ideológica. ¿Por qué? Porque eso les llenó su vacío. Porque eso les dio la seguridad que no encontraron en ninguna otra parte de la vida. Y entonces el 6 queda configurado así. Imagínate todas esas preocupaciones, toda esa inseguridad interna en cuánto sufrimiento se traduce. No. Tremendo. Cuando hacen su trabajo de transformación interior y van al centro, comienzan a conectar con la orientación interior, lo que se le llama fe. El 6 comienza a sanar su inseguridad a través de un cultivo consciente de la fe y lleva la fe a esta C que es todavía un nivel más profundo y que es la certeza existencial de que soy eterno. Qué contradictorio. Qué contradictorio. El regalo del seguro, del que Es su está sanación. buscando así protección, es la certeza. Es la certeza, así es. Que viene de la fe y la confianza. Así es. Empieza a confiar. El 6 que no ha confiado en absolutamente nadie en su vida, ni de sus padres incluso, comienza a cobrar confianza por primera vez. Comienza a ser más independiente, ya no necesito tanto que esto me proteja, comienza a desapegarse un poco de todas sus creencias, comienza a ser verdaderamente libre, comienza a experimentar lo que es estar en paz. El anhelo profundo del 6 es la paz interna, porque nunca ha tenido paz interna. Todo se la ha robado, absolutamente todo lo que pasa se la roba. Y cuando llega la certeza a través del trabajo interior, fuera las preocupaciones, comienza a experimentar una paz que dice el 6, nunca había experimentado, no conocía mi vida, es más, no creía, me dicen los 6, que esta paz pudiera sentirla algún día en mi vida. Ay, no, cómo me conmueve. Ay, cómo me conmueve. Es tremendo, pero así es. Qué El 6 está lleno de mucha aprensión en su vida y bueno, pues esto es lo que ofrece el trabajo. Ahora decíamos también Pues sí. que las personalidades son programas para sufrir. ¿Cómo está eso de que son programas? Sí. A ver, hablando del 6. ¿Qué es un programa? Es como en las computadoras trabajan con programas, softwares. Y nuestro inconsciente está grabado, se ha grabado en el inconsciente, se ha instalado en nuestro inconsciente un programa, un software. Se instaló durante la infancia y ya quedamos a partir de las influencias. Y este programa lo que hace o está constituido de 100 órdenes. Y las 100 órdenes son para sufrir. Es como si el programa del 6 dijera, cada vez que percibas una amenaza, sufre. Cada vez que sientas que vas a ser abandonado, sufre. Cada vez que no sepas si vas a tener tu sustento, sufre. Cada vez que la fuente que te protege se aleje, sufre. Cada vez que te sientas desamparado, sufre. Todos los temas del 6 se convierten en una lista de órdenes grabadas en el inconsciente. Por eso es que nadie es consciente de esto. Nadie dice, oh, sí, soy un 6 y estoy lleno de miedo y ya no puedo más. No. Ahora un 6, ahora mismo nos verá a través de la televisión y dirá, bueno, me identifico porque sí soy aprensivo. A lo más, ¿eh? A lo más. Hasta ahí. Que es lo que alcanza a ver el consciente. Hay que recordar que nuestra mente es 10% consciente, 90% inconsciente. Y este programa está en ese 90%. Y lo que hacemos en el curso es nos metemos a ese inconsciente y empezamos a hacer todo ese trabajo de sanación. Lo vamos liberando de cada una de esas órdenes negativas y vamos instalando las órdenes adecuadas para que viven la certeza. Pero ahora si quieres hacemos un recorrido. El 1 está programado para sufrir cada vez que alguien falle, cada vez que haya errores, que descubra fallos, cada vez que la gente no cubra sus expectativas, cada vez que el mundo no sea lo que él espera. Cada vez que él tenga que corregir algo,
cada vez que él encuentre que las cosas están mal o que fueron mal hechas o que hay gente mediocre o que alguien no se esfuerza por ser responsable en la vida, ¿ves? ¿Cuántas he dado? ¿20? Hay 100 razones por las cuales el uno sufrirá automáticamente. ¿Qué va? Y eso está grabado acá. El 2 sufrirá cada vez que no le pongan atención, que no lo saluden, que lo miren feo, que no lo mimen. Sufrirá cada vez que no sienta apoyo de alguien, cuando sienta que todos están contra él. Sufrirá cuando sienta que no tenga amigos verdaderos, aliados. Sufrirá cada vez que no reciba halagos, que la gente no le reconozca. El 3 sufrirá cada vez que quede en segundo lugar y no en primero. No, bueno. Se puede Siempre que tratar. no triunfe, siempre que dé una imagen de un aparente fracaso o de debilidad, ni Dios lo mande, cada vez que su prestigio, ¿no? Se ve afectado, cada vez que tenga que actuar, sufrirá, sufrirá, sufrirá. Imagínate el 4, ¿no? Bueno. Sufrirá cada vez que recuerde el pasado, cada vez que vea a otro que él crea que tiene lo que él no tiene. Sufrirá cada vez que cobre las deudas del pasado. Sufrirá cada vez que no se considere especial. Sufrirá cada vez que vea a alguien que cree que es mejor que él. El 5 sufrirá cada vez que invadan su espacio, cada vez que surja la necesidad de ir al mundo y conectar con la gente, cada vez que tenga que entregar tiempo, dinero, energía, cada vez que tenga que depender de alguien, sufrirá, sufrirá, sufrirá. Ya dijimos el 6, el 7 sufrirá cada vez que no tenga este espacio para disfrutar la vida en el nivel que quiere. Cada vez que la vida le obligue a cumplir con responsabilidades, cada vez que la vida le reclame hacer proyectos de largo plazo, concentrarse en una sola cosa, cada vez que la vida le reclame bajar a tierra, concretar las cosas, sufrirá y sufrirá. Cada vez que tenga que tener un límite sano para las cosas y evitar la gula, sufrirá. El 8 sufrirá cada vez que alguien le mire feo, cada vez que alguien amenace su seguridad, cada vez que se sienta débil, cada vez que alguien le diga que es débil, cada vez que alguien lo amenace, lo ataque, cuente un chisme de él, cada vez que alguien siquiera lo mencione, el 8 dirá, ¿y por qué me menciona? Está raro, ¿no? ¿Qué estará pasando? Sufrirá con toda su suspicacia. Y el 9 sufrirá ¿por qué? Porque se ha olvidado de sí mismo. Sufrirá cada vez que él quiera hacer algo y que su entorno no se lo facilite y entonces tenga que condescender una vez más. Cada vez que le dé gusto al marido, al hijo, al jefe de trabajo en vez a sí mismo, cada vez que tenga una posibilidad de conquistar y que su pereza existencial no le alcance para arrojarse en la vida, cada vez que sea cobarde, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ir a la pausa, Miguel, y al regreso tengo una pregunta para ti. Esto tiene que ver con la edad. ¿En qué Si sentido? la personalidad se va construyendo con las experiencias que voy acumulando y estos son patrones instalados para sufrir, ¿los niños también lo tienen? ¿Los adolescentes? ¿A partir de qué edad esos patrones empiezan a funcionar? Sí, ¿cómo ¿Lo no? vemos? Lo Muy bien. vemos con gusto. Regresamos a coincidir los 9 tipos de personalidad. Bueno, ¿y a partir de qué edad, Miguel Aramburu, empiezan a ser activos estos patrones de sufrimiento? O sea, En los casos más tempranos, a los 6 o 7 años, puede estar totalmente ya configurada la personalidad. Totalmente. Es muy probable que ahorita papás que nos estuvieron mirando ya vieron a sus hijos. Dicen, ándale, yo tengo un 7 o se me hace... Acuérdense que sospecha. Hasta el curso vamos a diagnosticar. Pero a lo mejor dice, creo que tengo un 7 o creo que tengo un 8. Creo, porque lo veo. Y tiene 6 años o tiene 7. pero lo que... Ya está configurado, ya. A esa edad ya está esa cantidad de sufrimiento. Ya reaccionó a su entorno y se configuró para sufrir por el resto de su vida. O sea, el problema no es a los 8 años, el problema es que a los 9 lleva un año sufriendo, a los 10 lleva 2, y a los 20 lleva 10, y a los 30 lleva 20, y a los 40 lleva 30 años sufriendo. Esa es la problemática. Ahora, Acumulativo. exacto. Vimos que cada uno de ellos tiene órdenes en el inconsciente para sufrir y eso contesta, para cerrar el ciclo, la pregunta que hicimos en el primer programa. ¿Por qué no disfrutamos la vida? ¿Por qué? Porque sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque estamos programados para sufrir. ¿Y eso es malo? ¿Eso es terrible? ¿Es una desgracia? No. Es parte del juego de la vida. Porque no podríamos disfrutar la felicidad a menos
que hayamos sufrido en algún grado. El juego consiste en no quedarse atascado en el sufrimiento, transcurrir toda la vida y morir en ese sufrimiento. Lo que hacemos en este curso es darnos la oportunidad de cortar la inercia del sufrimiento, de regresar a nuestro verdadero ser. Y entonces, al borrar todas esas órdenes negativas, vamos a instalar en nuestra mente inconsciente una serie de órdenes que automáticamente nos van a hacer disfrutar la vida. ¿Por qué? Más que instalar órdenes positivas que sustituyan a las negativas, es simplemente que al borrar toda la programación negativa queda el ser verdadero. La persona no tiene razones para no disfrutar. No tiene ya verdaderas razones. Está pidiendo a gritos que salga. Porque además, en el fondo ninguna es una verdadera razón, pero el juego de los 9 tipos de personalidad es que ellos creen que tienen razones poderosas para sufrir. Y lo que se hace con este trabajo de transformación es que la persona dice, no tengo por qué sufrir por eso. Ya no. ¿Por qué voy a sufrir? A ver, déjame ver, ¿hay algo por lo cual yo pueda sufrir? Después de 3 años de crecimiento interior mínimo, por supuesto. La persona dice, no, ¿por qué? Estoy vivo, estoy sano, aquí estoy, el pasado quedó atrás, soy un universo de posibilidades infinitas, en el futuro está todo lo que yo quiera, a partir del presente, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué queja tengo? Nada. Entonces la persona está en otro nivel. Eso nos referíamos con el tema de las franjas. La persona abandona estas 2 franjas y se va a vivir aquí arriba. Y aquí hay un disfrute total de la existencia. Disfrute total. Sí, habrá dolor, por supuesto, habrá momentos de dolor, ese nadie se libra. Se muere un ser querido, te duele. Sí, pero si estabas poseído por tu personalidad en la franja inferior, no, bueno, vas a la tumba y lo quieres revivir, ¿verdad? Jalones, no acepta su muerte. Eso, la forma de reaccionar, de actuar frente a un ese evento. duelo te mata a ti también, desde aquí. Y desde acá, bueno, pues lo normal, el duelo que lloro, que pasan unos meses, que me quedo un poco resentido, frustrado, pero el duelo acá es otra cosa. El duelo acá no es que no me duele, es que comprendo que ese es el ciclo de la vida y lo puedo dejar ir en paz. Así es. Que vaya en paz, que todo va y viene. Imagínate ese. Pues listo está, ya está más que explicada el contexto, explicado el contexto de los 9 tipos de personalidad, por qué es un encuentro con uno mismo, cómo es que es un camino hacia la plenitud y cómo es una experiencia de liberación. Entonces, tome nota de lo que será la conferencia, ya este próximo domingo 8 de septiembre, en la mañana de 10 a 12 y media, en la tarde de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde. Es necesario que se registren a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, que les den un número de registro, 5343-1901, 5343-1901 y 5344-6106, 5344-6106. Y desde ahora te puedes inscribir al taller del 28 y 29 de septiembre. Este curso intensivo de 2 días en el que se verá el diagnóstico, el camino hacia la sanación, todas las herramientas del plan de acción para poder seguir con este proceso de transformación. Es un taller teórico vivencial en donde también está esta herramienta poderosísima de la meditación, que por cierto desde hace rato traigo la pregunta, desde la conferencia introductoria hay una meditación, ¿verdad? Hay una meditación que hacemos introductoria, es que mira, me espero, Tere, llego a la televisión, vamos a dar de una vez la clase, ya desde ahorita. Espero que hayan tomado notas, en la conferencia ya vamos a dar más clase y vamos ya a trabajar ahí en meditación profunda para empezar a desprogramar el inconsciente. Por supuesto, en el curso es cuando ya tenemos 15 horas efectivas, son 2 días, bueno, eso ya nos permite hacer un trabajo completo, profundo, pero trabajamos desde ahorita. ¿Para qué esperar? La vida es hoy. ¿Sabes cuántos días vivimos, Tere, en promedio? ¿Cuántos días crees que vivimos? A ver, calcula, un ser humano, ¿cuántos días crees que vive? Multiplicado por 365. Sí, una cifra, tú dame una cifra. ¿Cuántos días? 1300 días. ¿1310 días? Sí. Pero en total, por ejemplo, una persona que viva 70 años. Ajá, multiplique 70 más o menos. Ajá. A ver, alguien del estudio que nos diga, allá, una idea, 100,000, 50,000, no sé. 33,000. 33,000, a ver allá. 25,000 allá. No, tienen buen cálculo. 30,000. Tienen buen cálculo. 20,000 días en promedio. 22,000 para ser exactos. No, bueno, ya. Pero lo curioso es cuando hacemos esta pregunta, cuando yo la hago, es muy difícil que las personas den una cifra cercana.
Yo creo que han hecho la cuenta, ¿no? Pero normalmente la gente dice 50,000, 100,000, dan cifras sorprendentes, exageradas. Y cuando les digo son 22,000, les cambia totalmente el plan y dicen, ¿qué? ¿Solo 22,000 días? Pues así es, tiene su tiempo contado. Y ya pasaron algunos de esos. Y ya pasaron algunos. Entonces no dejen pasar Claro, uno más exacto, sin ese es hablar. el mensaje. A los teléfonos 53 43 61, 53 43 1901 y 53 44 61 06. Miguel Aramburu, pues llegamos al fin. Gracias, Muchas Tere. gracias infinitas a todos mis compañeros de trabajo, gracias a mis productores que tuve en su momento, Carla Alejandra Sánchez, que inició este proyecto, ahora mi productor Miguel Medellín. Gracias infinitas a todos los que se cruzaron para que yo llegara aquí. Es el último programa que yo conduzco. No sé si coincidir continúa. Lo que sí sé es que el coincidir sí continuará en mi vida y en la tuya. Agradezco infinitamente de todo corazón tu presencia en mi vida. Lo he dicho en varias ocasiones, con tu escucha le daba sentido a lo que yo hacía. Fui inmensamente feliz en este espacio. Salí del closet espiritual. Y algo que no te dije, Miguel, cada persona que se sentaba ahí era para mí. Maravilloso, qué regalo. Yo en estos 2 años me transformé, sané, me expandí por todo lo que oía y escuchaba ahí. ¿Sabes lo que es estar así en primera plan y a ver? En primera fila. En primera fila. Oye, entonces la fórmula de la vida se cumplió cuando te nace dar, al final recibes. Recibí muchísimo. Uno enseña lo que tiene que aprender. Y gracias. Mucho éxito. Gracias, en Miguel. todo lo que hagas, por siempre y para siempre. Que así sea. Muchas gracias. Es la última vez que digo, gracias por coincidir.